La patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid a salvarla. El pueblo, abandonado a su suerte después de la doble abdicación de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII a favor de Napoleón, se rebela contra el invasor de España y usurpador de su corona. La mecha de la insurrección se extiende rápidamente y los levantamientos contra los franceses corren como la pólvora de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, hasta generalizarse en todo el país. La insurrección española constituye el primer movimiento de liberación nacional que surge en Europa para librarse del yugo de Napoleón y de sus afanes imperialistas. La agresión exterior provoca de forma espontánea un sentimiento de unidad y de cohesión entre todos los españoles. Así, en el otoño de 1808 se reúnen en Aranjuez delegados de todas las juntas para elegir una junta central que, en nombre del rey Fernando VII, retenido por Napoleón en Francia, asume el poder en la España no ocupada. Su misión fundamental es la de coordinar la marcha de la guerra contra los franceses. La preside el ya anciano conde de Floridablanca, ex primer ministro de Carlos III y de Carlos IV. El 19 de julio de 1808, en Bailén, se celebra la primera batalla en campo abierto entre franceses y españoles. Después de 3 días de combate, la victoria española es aplastante. Mueren más de 2.000 soldados franceses y cerca de 20.000 son hechos prisioneros. Esta es la primera derrota que sufre el ejército de Napoleón, que hasta entonces se había paseado invencible por toda Europa. En noviembre de 1808, Napoleón en persona llega a España al frente de un gran ejército de 250.000 soldados con la intención de ocupar militarmente todo el país y de situar a su hermano definitivamente en el trono. Tras la derrota y el desmoronamiento del ejército español, la resistencia patriótica recurre para hacer frente al dominio aplastante de Napoleón a una nueva modalidad de guerra no convencional, la guerra de guerrillas. Soldados, oficiales, curas, campesinos, aventureros, españoles de toda clase y condición se echan al monte y se hacen guerrilleros. Agrupados en partidas, los guerrilleros se dedican a hostigar y sabotear a las tropas francesas, valiéndose del conocimiento del terreno, de la solidaridad del pueblo y del efecto sorpresa. ¡Seguidme! Es tanta la inseguridad que producen en el enemigo que Napoleón se ve obligado a mantener en España durante toda la guerra a 300.000 soldados. Así y todo, los franceses que dominan las ciudades son incapaces, a pesar de la feroz represión, de hacerse con el control del campo. En enero de 1809, el nuevo rey José I, hermano de Napoleón, se establece por fin en la corte de Madrid. Trae consigo la primera constitución escrita del Estado español, decretada por él mismo en Bayona y de signo reformista. Para gobernar, José I se rodea de un amplio grupo de españoles que ven en el nuevo monarca el camino para la regeneración del país. Son los afrancesados. Cádiz es en estos momentos una ciudad sitiada, defendida desde el mar por barcos ingleses y llena de refugiados. A la floreciente burguesía cosmopolita de la ciudad se han sumado funcionarios, médicos, abogados, clérigos, comerciantes, intelectuales de toda España, que hacen de Cádiz el centro político y cultural de la resistencia patriótica. En sus tabernas se comienza a oír la palabra liberal o liberales para designar a los sectores más reformistas de la disuelta Junta Central, que presionaron hasta el último momento para conseguir la convocatoria de las Cortes. Como los afrancesados, los liberales quieren tener una constitución que les sirva para reformar y modernizar el país y además para legitimar al gobierno nacido de la insurrección. El 4 de agosto de 1810 da comienzo la historia del parlamentarismo español y una auténtica revolución. Señorías, reocupan los escaños.
Se abre la sesión. Lo primero que hacen los diputados reunidos en este teatro de la isla de León es proclamar que la soberanía reside en la nación, representada esta por las Cortes. En las Cortes de Cádiz se produce otro hecho novedoso. Sus diputados son elegidos directamente por los ciudadanos que tenían derecho a voto y no como se había hecho hasta entonces por sus estamentos respectivos, la nobleza, el clero y el pueblo. Y allí donde la guerra había impedido celebrar la elección, los diputados son nombrados en calidad de suplentes. También las colonias cuentan con representación. El efecto inmediato de esta nueva forma de elección es que las clases medias urbanas se convierten en las protagonistas de estas Cortes y se alzan por primera vez con el poder legislativo. Desde el comienzo de los debates, los diputados se dividen en absolutistas o enemigos de las reformas y liberales o defensores de los cambios radicales, y comienzan a elaborar el proyecto de una constitución que es aprobada después de un año de debates en marzo de 1812. A lo largo de cerca de 400 artículos, la Constitución establece que la forma de gobierno de España es la monarquía parlamentaria. Reconoce a Fernando VII como rey constitucional, declara a la religión católica como la única de los españoles y suprime la Inquisición. Con la Constitución de Cádiz se hace realidad en España, de una forma pacífica, el triunfo de la burguesía y de su programa político, el liberalismo. España es, tras los Estados Unidos y Francia, el tercer país del mundo en recoger en su Constitución los principios democráticos de la igualdad y la libertad de sus ciudadanos. ¡Viva la Constitución! Nuestro ejército ha sido derrotado por el que manda Lord Wellington. Con la victoria obtenida por el ejército anglo-español en los Arapiles, muy cerca de Salamanca, en julio de 1812, los franceses sufren la derrota más severa desde la batalla de Bailén. Con ella comienzan a desvanecerse los proyectos para España de Napoleón, ahora más interesado en la invasión de Rusia. Al mes siguiente de la victoria de los Arapiles, las tropas del duque de Wellington entran por primera vez en Madrid. Pero la liberación definitiva no llegará hasta enero del siguiente año, 1813, tras la estrepitosa derrota de Napoleón en Rusia. El debilitamiento de las tropas francesas en España es tan manifiesto que José Bonaparte decide emprender con su ejército la retirada hacia Francia. A cambio de la neutralidad de España en la etapa final de la Guerra Europea, Napoleón se ve obligado a reconocer a Fernando VII como rey de España. Mis ejércitos abandonan España. El reinado de mi hermano ha concluido. Comienza el tuyo. La paz entre las dos naciones se firma en diciembre de 1813, en el Palacio de Valençay, donde el rey español había permanecido retenido durante toda la guerra. Cuando por fin, en marzo de 1814, regresa Fernando VII a España, hace honor a su apodo, el Deseado. Todos desean su vuelta, aunque por diferentes motivos. Después de haber recorrido media España en olor de multitudes, el 13 de mayo de 1814, Fernando VII hace su entrada triunfal en Madrid y la hace de nuevo como rey absoluto de todos los españoles. Unos días antes, había firmado un decreto disolviendo las Cortes y derogando todas las reformas aprobadas por ellas, incluida la Constitución. Con este golpe de Estado, recupera de un plumazo todos los poderes de un monarca absoluto. Los españoles dejan de ser ciudadanos y vuelven a ser súbditos. Durante la guerra con Francia, las colonias americanas también crearon sus propias juntas de gobierno y algunas, como las de Buenos Aires y Caracas, se radicalizaron y pidieron la independencia. Fue la burguesía criolla, los descendientes de españoles nacidos en las colonias, la que empezó la lucha por su independencia, aprovechando que España estaba defendiendo la suya frente a los franceses.
Buscaban, sobre todo, el poder político de los territorios que estaba en manos de los peninsulares y la libertad de comercio con otros países. ¡Viva la independencia! Un hacendado criollo, Simón Bolívar, que será después conocido por el Libertador, encabeza en Venezuela una sublevación que proclama la guerra a muerte a los españoles. Sus primeros éxitos incomodan tanto al Estado como a la burguesía española, que ven peligrar la fuente principal de sus ingresos. Con la restauración absolutista de Fernando VII, la división del ejército español se hace evidente. Por una parte está el ejército profesional que apoya al rey. Por otra, el guerrillero, que está contra el monarca. La reducción de oficiales que lleva a cabo la nueva administración absolutista afecta sobre todo a quienes proceden de la guerrilla, y quienes se quedan en el ejército son relegados a puestos secundarios. El descontento que eso les provoca acaba empujándoles al campo liberal, donde, incorporados a los engranajes de las conspiraciones, encabezarán los pronunciamientos militares contra la monarquía absoluta. En 1814, en Pamplona, se produce el primer pronunciamiento contra el rey. Lo encabeza el héroe guerrillero Francisco Espoz y Mina. Pero el golpe fracasa y él huye a Francia. Al año siguiente, en La Coruña, lo intenta otro héroe de la guerra, Juan Díaz Porlier. También fracasa y es fusilado. Tampoco lo consiguen y también son pasados por las armas el general Lacy en Barcelona y el coronel Vidal en Valencia. A partir de 1817, la situación en las colonias americanas vuelve a empeorar. La intransigencia de Fernando VII ante cualquier fórmula de autonomía enciende de nuevo la mecha de la independencia. Bolívar, el Libertador, ha reorganizado sus tropas y, después de liberar Venezuela, atraviesa los Andes y vence a los realistas en la batalla de Boyacá, consiguiendo la independencia de Colombia. Simultáneamente, otro gran líder independentista, el argentino e hijo de españoles José San Martín, después de proclamar la independencia de Argentina, también ha cruzado los Andes y ha liberado Chile. Ya prácticamente solo queda por caer Perú, el gran centro del poder español en Sudamérica. En España se prepara un envío de tropas para hacer frente a los insurgentes. El pronunciamiento de Rafael del Riego ante las tropas que estaban esperando para embarcar hacia América tiene lugar en el pueblo sevillano de Las Cabezas de San Juan, el primer día del año 1820. Cuando el golpe está a punto de fracasar, se suman a él un grupo de oficiales de La Coruña. A partir de aquí, se van sucediendo en cadena los levantamientos militares por todo el país, hasta empujar a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812 y a aplicar las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz. «Marchemos y yo el primero por la senda constitucional», fueron textualmente sus palabras. Con la derrota de Ayacucho queda liquidado el poder español en Sudamérica. De lo que había sido un poderoso imperio, ahora solo queda Cuba, Puerto Rico y Filipinas. España pasa a ser, definitivamente, una nación de segundo orden. Después de restablecer todas las leyes aprobadas por las anteriores Cortes, los diputados continúan legislando para conseguir la unidad político-administrativa del país. Además, se reforma la enseñanza y se crean nuevas universidades. Se amnistía a los afrancesados. Se crea la Milicia Nacional para defender el régimen liberal. Se impone la autoridad civil sobre la eclesiástica. Se suprimen las órdenes monacales, una parte de cuyas propiedades pasa al Estado. Como reacción a estas medidas, la Iglesia comienza a distanciarse del liberalismo. La aplicación de las reformas discutidas en las Cortes provoca la escisión del bloque liberal en dos grupos, los moderados y los exaltados. Para los moderados la revolución ya se había producido y para los exaltados el proceso revolucionario solo acababa de comenzar. Yo no veo la libertad como una vacante furiosa,
recorriendo las calles entre hachas y alaridos. ¡Esto es intolerable! ¡Constitución o muerte! ¡Constitución o muerte! ¡Vivan las calles! Enfrentados a los dos grupos de liberales están los realistas, también conocidos como los serviles, que defienden la autoridad absoluta del rey. ¡Esto va a acabar como el Rosario la Aurora! Los liberales exaltados ganan las elecciones en 1822 y Fernando VII se ve obligado a encargar la formación de gobierno a un liberal radical, Evaristo San Miguel, cuyos planes más inmediatos son atajar la insurrección realista que se extiende por el país y contrarrestar la alarma que ha creado en las potencias conservadoras europeas el triunfo radical. Un año más tarde, en 1823, España es de nuevo invadida por un ejército francés. Son los 100.000 hijos de San Luis. Se les llama así porque los envía el tío de Fernando VII, el rey francés Luis XVIII. En realidad se trata de un ejército de ocupación enviado por las potencias conservadoras de Europa, agrupadas en la llamada Santa Alianza, para acabar con la monarquía liberal y restablecer en el trono a Fernando VII con todos sus poderes. Sin encontrar apenas resistencia, el ejército francés, dirigido por el duque de Angulema, consigue su objetivo: devolver el poder absoluto a Fernando VII. El gobierno liberal ha durado 3 años y en su caída apenas ha contado con el apoyo popular. La revolución liberal es aniquilada mediante la represión. De nuevo, Fernando VII pone en marcha la persecución contra los liberales. Los más señalados, como Riego o el Empecinado, son ajusticiados. Mientras las cárceles se llenan de detenidos, otros muchos españoles parten de nuevo hacia el exilio. A los exiliados se suma por decisión propia Francisco de Goya. Incapaz de soportar otra vez el desgarro de una España irremediablemente partida en dos tras el regreso de Fernando VII, opta por buscar refugio en Francia. En el otoño de 1823, los caminos de España se llenan una vez más de españoles, en esta ocasión liberales, que parten hacia el exilio. Huyen de la represión que Fernando VII ha desatado tras recuperar todos los poderes del Estado, que 3 años atrás le habían sido arrebatados por la Revolución Liberal. A partir del 1 de octubre de 1823, Fernando VII continúa con su reinado, ahora como rey absoluto, con todos los poderes del Estado en sus manos. Aunque esta vez, para no repetir el fracaso vivido tras la pasada experiencia absolutista, el rey decide introducir medidas reformistas. Además, establece por primera vez en la historia de España la fijación de un presupuesto anual, una medida con la que intenta acabar con el eterno problema de la deuda. La política reformista del gobierno provoca verdadera alarma entre los absolutistas más reaccionarios, también llamados realistas exaltados, que durante el gobierno de los liberales habían apoyado al rey. Los realistas exaltados se convierten a partir de entonces en la oposición más fuerte al gobierno de Fernando VII. En 1826, la rebelión de los realistas se hace fuerte en las zonas rurales, y es en Cataluña donde al calor de una revuelta de campesinos adquiere más fuerza. Aquel movimiento de rebeldía es conocido como la Guerra de los Agraviados. Entonces es cuando se oye por primera vez el grito de ¡Viva Carlos V! El infante don Carlos es, de hecho, el heredero del trono de su hermano Fernando, quien después de 3 matrimonios aún no tiene descendencia. Para desesperación de los realistas exaltados, 6 meses después de enviudar, Fernando VII, que tiene 45 años, vuelve a contraer matrimonio. Su cuarta esposa es su sobrina, María Cristina de Borbón, de 23 años. Y antes de anunciar oficialmente el embarazo de la reina, Fernando VII suprime en abril de 1830 la Ley Sálica, que desde el establecimiento de los Borbones en España impedía reinar a las mujeres. De esta forma, el monarca se asegura de que su próximo descendiente pueda reinar aunque sea mujer. Eso significa que su hermano don Carlos queda excluido de la sucesión. Y así es en efecto.
En el mes de octubre de 1830 nace una niña, la infanta Isabel. Ella es la heredera. En diciembre de 1831, el general Torrijos y los 50 hombres que le siguieron en un pronunciamiento fracasado son fusilados. ¡Fuego! El intento frustrado encabezado por el general Torrijos será el último que hagan los liberales por derribar a Fernando VII. A partir de entonces, intentarán buscar el pacto con la corona para lograr acceder al poder. El 29 de septiembre de 1833, con la llegada del otoño, muere en el Palacio de la Granja Fernando VII. El que fue último monarca absolutista de España había iniciado su reinado en 1808 en vísperas de una guerra y lo termina dejando a la nación en puertas de otro enfrentamiento, pero esta vez entre españoles. Mientras su cuerpo es enterrado en el Escorial, su hermano don Carlos, que no reconoce a su sobrina Isabel como nueva reina, se autoproclama rey y se subleva. Sus partidarios, llamados los carlistas, se levantan con él. Comienza así la primera guerra carlista que desgarrará al país durante los siguientes 7 años. María Cristina, viuda del rey Fernando VII, pasa a ser reina regente hasta que su hija Isabel, que en ese momento tiene 3 años, llegue a la mayoría de edad. La reina gobernadora, que hereda de su marido todos los poderes del Estado, necesita salvar el trono de su hija y hacer frente a los carlistas sublevados. Para lograr ambas cosas, busca el apoyo de los liberales. Para formar el gobierno, recurre a los viejos liberales que en su día participaron en las Cortes de Cádiz y que ahora son moderados. Los liberales, por su parte, colaboran con la reina, con la esperanza de poder poner en marcha su propia revolución, es decir, convertir la monarquía absoluta en monarquía constitucional y reformar a fondo la estructura económica de España para que el país pueda equipararse al resto de las naciones europeas. Con el pretexto del pleito sucesorio, se enfrentan en el campo de batalla 2 visiones de España, 2 formas de entender el Estado, el gobierno y la sociedad. En un bando, pugna por imponerse la idea de la monarquía tradicional, representada por el infante don Carlos, respaldado por la intransigencia religiosa del clero rural y de los campesinos de Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra y las provincias vascongadas. En el otro bando se alza la idea de la España liberal, heredera de la Ilustración y las Cortes de Cádiz, que cuenta con el aparato del Estado, con el apoyo del ejército regular, con el entusiasmo de la burguesía y con el favor de la nobleza. ¡A por esos bastardos! ¡Vamos! El Estatuto Real, que no es bien acogido por los liberales radicales que quieren una auténtica constitución, durará poco. No es el caso de otra de las medidas tomadas por los liberales moderados. El ministro de Fomento, Javier de Burgos, inicia por entonces el proceso por el que se centraliza y se moderniza la administración del Estado. Para ello, establece la división del país en 49 provincias, que con muy pocas variaciones es la misma que tenemos hoy. Los primeros choques de la guerra se saldan a favor de los carlistas, sobre todo los dirigidos por el general Tomás de Zumalacárregui, un excelente estratega que sabe sacar partido a la falta de respuesta de los liberales. Zumalacárregui organiza un ejército de 25.000 hombres, con los que acaba haciéndose fuerte en las zonas rurales del País Vasco y Navarra. En vista de que la guerra empieza marchando bien para los carlistas, el infante don Carlos decide tomar Bilbao en contra de la opinión del general en jefe de sus tropas, Zumalacárregui, más partidario de lanzarse sobre Vitoria para luego poder dirigirse hacia Madrid. El asedio a la capital vizcaína comienza en el verano de 1835. El alzamiento carlista se afianza, además de en el País Vasco y Navarra, en otras zonas de España: Aragón, Cataluña, Castilla, Galicia o Extremadura. En la zona de Levante, en el Maestrazgo,
surge otro caudillo carlista, Ramón Cabrera, que además de asegurar la zona para los carlistas, se hace tristemente famoso por el grado de violencia que desata después de que su madre sea fusilada por el ejército liberal. El asedio de Bilbao, defendida con uñas y dientes por las milicias locales, se cobra inesperadamente la vida del general en jefe de las tropas carlistas. Zumalacárregui muere a causa de las heridas recibidas en una pierna mientras observa el combate. Los carlistas levantan entonces el asedio. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios también hay miembros de la aristocracia. La nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales, apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios. La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan. Después de fracasar en los dos asedios de Bilbao, los carlistas cambian de táctica. Ponen en marcha varias expediciones militares que penetran en territorio enemigo para alentar el alzamiento de los partidarios de Don Carlos. La más famosa de esas expediciones es la encabezada por el general Miguel Gómez, quien al frente de 3.000 hombres recorre en 6 meses toda España, desde Vizcaya hasta Cádiz. La expedición se salda sin éxito, pero el hecho de que se haya podido realizar evidencia el escaso control que el ejército liberal ejerce sobre el territorio nacional. La humillación que supone la expedición carlista por todo el territorio y la lentitud de las reformas políticas emprendidas por el gobierno de liberales moderados, que se habían estado turnando en el poder con los liberales progresistas, deciden a estos últimos a intentar recuperar las riendas del gobierno. Para ello, alientan un pronunciamiento militar. El golpe se produce en el verano de 1836 en el Palacio de la Granja, cuando un grupo de sargentos obliga a la reina regente a restablecer la Constitución de 1812. Los liberales progresistas convocan cortes constituyentes que aprueban una nueva Constitución, la de 1837. Más moderada que la de Cádiz y muy parecida a las de nuestro entorno europeo, esta Constitución, hecha a la medida de los liberales radicales, establece la soberanía nacional, la separación de poderes y la aconfesionalidad del Estado, y reconoce los derechos individuales. Sin embargo, y con el fin de dar más estabilidad al nuevo régimen y poder continuar con las reformas económicas, el nuevo texto fortalece el papel de la corona y le da más protagonismo en el proceso político. Los carlistas continúan con sus expediciones. El propio infante Don Carlos encabeza la llamada Expedición Real,
que en el otoño de 1837 llega hasta las puertas de Madrid después de haber marchado sobre Aragón, Cataluña y Valencia. Se proponen tomar la capital de España. Al final, el pretendiente, don Carlos, no se atreve a forzar la entrada en Madrid y ordena la retirada hacia el norte. Pero esta decisión suya provoca una gran crisis interna en el carlismo, que se divide entre los partidarios de buscar una salida pactada con el ejército liberal y quienes defienden que hay que seguir con la guerra. 2 años más tarde, en 1839, acaba imponiéndose la facción encabezada por el general Maroto, jefe supremo del ejército carlista, quien manda fusilar a los generales que no están de acuerdo con el fin de la contienda. La primera guerra carlista acaba en el norte con el llamado Abrazo de Vergara entre los dos jefes militares enfrentados, Maroto por los carlistas y Espartero por los isabelinos. El general liberal se compromete a pedir al gobierno el mantenimiento de los fueros en las provincias vascongadas y en Navarra. Por su parte, el general carlista reconoce a Isabel II como reina, a cambio de que a él y a sus hombres les conserven sus empleos, grados y condecoraciones en el Ejército Nacional, al que quedan incorporados. Con el asentamiento de la política liberal en España, en la sociedad urbana se va imponiendo un estilo de vida nuevo que los exiliados que han vuelto de Francia introducen en el país. Es el movimiento romántico. El romanticismo es pasión, imaginación, sentimientos desbordados. Es una forma de sentir y de ver la realidad que oscila entre el entusiasmo y el pesimismo. Simboliza la modernidad y está íntimamente asociado a la idea de libertad. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. Espartero, Narváez y O'Donnell, aclamados como héroes por el pueblo, premiados con condecoraciones y títulos nobiliarios, son llamados por los partidos para que ocupen sus presidencias respectivas. María Cristina comprueba hasta qué punto se ha quedado sin apoyos y decide renunciar a la regencia y optar por el exilio. Su hija, la reina Isabel, que en ese momento tiene solo 10 años, se queda en España esperando la mayoría de edad para reinar. Espartero es proclamado nuevo regente. Se inicia con él el régimen de los espadones. Baldomero Espartero, llamado el general del pueblo y líder del Partido Progresista, es uno de los personajes más populares de la España del siglo XIX. Pero sus dotes políticas no están a la altura de las militares. Su mandato desata tal grado de oposición que consigue unir a todos los liberales, progresistas y moderados para acabar con los excesos de su poder personal. En julio de 1843, al grito de libertad o muerte, se produce un pronunciamiento contra Espartero que es apoyado por moderados y progresistas. Rápidamente se extiende por todo el país y acaba triunfando en Torrejón de Ardoz. Allí, el general Espartero, que se ha quedado sin apoyos, se reúne con el nuevo hombre fuerte de la política española, el general moderado Narváez, para pactar su salida hacia el exilio. Derribado Espartero y ante la falta de regente, las Cortes declaran mayor de edad a Isabel II, que acaba de cumplir 13 años, y la proclaman reina. Con el régimen liberal consolidado, la burguesía se convierte en la nueva aristocracia de la sociedad. Por lo que se refiere a la nobleza, aunque ha perdido parte de su poder, ha salido muy bien parada de la revolución liberal. Ha conservado intactas sus propiedades rurales y en muchos casos las han incrementado. Los nobles únicamente han perdido sus viejos derechos medievales. Además, su prestigio social no solo se mantiene, sino que resulta altamente apreciado por la nueva burguesía.
En el campo, junto a la nobleza, surge un nuevo grupo de terratenientes que han comprado sus tierras en las subastas de la desamortización. Conforman una potente burguesía agraria. En las grandes ciudades y a la cabeza de la reconstrucción económica que está llevando a cabo el régimen liberal, se sitúa la burguesía de los negocios, formada por financieros, industriales y por contratistas del Estado. Las simpatías políticas de todos estos sectores sociales están depositadas en los liberales moderados. Narváez se convierte en el hombre fuerte del Estado y del Partido Moderado. Sus objetivos son fortalecer la corona, centralizar la administración y establecer un orden público más eficaz. Poco después de su llegada al poder, los moderados comienzan a debatir una nueva constitución también hecha a su medida, que recoja el pensamiento moderado y elimine todo lo que huela a progresista. ¡Abajo el progreso! ¡Viva la Constitución! ¡Silencio! ¡Estoy en el uso de la... Al año siguiente, 1845, se aprueba la nueva Carta Magna. En ella se amplían los poderes del rey y la soberanía nacional pasa a ser compartida entre las Cortes y la Corona. La Constitución moderada suprime la milicia nacional y la autonomía municipal. Eleva el listón económico para la elección de diputados y vuelve a proclamar a la religión católica como propia de la nación española. El primer tren que circula por la península es el que cubre la línea entre Barcelona y Mataró. Es inaugurado en 1848. Aunque el ferrocarril llega con casi 20 años de retraso, su desarrollo va a resultar vital, tanto para la vertebración de las tierras de España, como para que el país logre dar el salto de una economía local muy atrasada a otra de integración nacional más acorde con los tiempos. Desde el gobierno, muy interesado en la implantación del ferrocarril, se aprueban leyes para favorecer su desarrollo. En 1850, la reina Isabel II inaugura la que a partir de entonces será la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados. El sueño de los liberales de conseguir una nación de ciudadanos libres, iguales ante la ley y soberanos, se hace realidad en este palacio del liberalismo, en el Congreso de los Diputados. Cuando cumplió 16 años, en 1846, fue casada por razones de Estado con su primo Francisco de Asís, con fama de afeminado. El matrimonio resulta un completo fracaso y la reina se consuela con aventuras amorosas que provocan el escándalo público. La reina favorece con sus decisiones a los liberales moderados. Los liberales progresistas llevan alejados del poder desde que ella subió al trono 10 años atrás. Las divisiones internas y los enfrentamientos dentro del partido moderado llevan la inestabilidad política a España, que padece una sucesión de gobiernos cada vez más débiles y más autoritarios. En 1854, un grupo de militantes, moderados pero reformistas, que quieren recuperar para el partido el espíritu liberal de la Constitución de 1845, pone en marcha una conspiración para derribar por la fuerza a su propio gobierno. El levantamiento contra el gobierno se produce en junio de ese año, 1854, en Vicálvaro, pueblo cercano a Madrid. El golpe de Estado lo encabeza una vez más un militar. En esta ocasión, el espadón es el del general liberal moderado Leopoldo O'Donnell. En la localidad de Manzanares, O'Donnell recibe el apoyo del general Francisco Serrano. Los dos militares deciden lanzar un manifiesto conjunto para conseguir la movilización de los liberales progresistas, sin los cuales la insurrección tiene el fracaso asegurado. El manifiesto lo redacta un joven malagueño, el liberal moderado Antonio Cánovas. En él se pide una regeneración de la política, un trono sin camarillas, una nueva ley electoral, libertad de expresión, más autonomía local y una bajada de impuestos. Es decir, reclamaciones progresistas.
La reina, que siente que su corona se tambalea, se resigna a llamar en su auxilio al que fuera prestigioso líder de los progresistas, el general Espartero. Espartero vive desterrado en Logroño desde que volvió del exilio. Espartero es nombrado presidente del gobierno. Con él, vuelve al poder el Partido Progresista después de haber permanecido 11 años en la oposición. El general O'Donnell, que había sido el promotor del levantamiento, se tiene que conformar con entrar en el nuevo gobierno como ministro de la guerra. O'Donnell decide fundar un partido centrista, la Unión Liberal, que pretende aglutinar a los más flexibles de los moderados y de los progresistas. El gobierno progresista convoca elecciones y las gana. Enseguida, las Cortes se disponen a redactar una nueva constitución más acorde con la idea progresista de lo que debe ser España. El otro gran objetivo es el de dar un fuerte impulso a la economía nacional que la ponga a la altura del nuevo capitalismo europeo. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Necesita dinero y por eso aprueba una nueva ley de desamortización. Tras esta desamortización civil de Madoz, los municipios pierden el medio más importante para financiarse, las tierras, lo cual provoca un auténtico desastre social en todos los pueblos. Los campesinos más humildes pierden su medio de vida y los pequeños ayuntamientos que solían pagar al médico y al maestro con los beneficios del arrendamiento de terrenos se empobrecen aún más. El desamparo rural se acrecienta. ¿Qué es eso, Santiago? A partir de 1855 se desata en el país la fiebre de la construcción de ferrocarriles. El Estado invierte en ellos parte del dinero obtenido con la desamortización, pero sobre todo aprueba una nueva ley de ferrocarriles que incentiva extraordinariamente la participación del capital extranjero. En 10 años entran en funcionamiento más de 5.000 kilómetros y 2.000 más están en obras. Los llamados caminos de hierro se van a encargar de vertebrar España. El ferrocarril provoca la expansión real del comercio español porque establece una rápida comunicación entre todas las regiones. Además, permitirá una mayor movilidad de la población. A mediados de siglo, España pasa ya de los 15 millones de habitantes. De ellos, tan solo 2 millones viven en ciudades. El resto, que es la gran mayoría, continúa en el campo. Es en esta época cuando se inicia la emigración del campo a la ciudad. Las zonas costeras del Mediterráneo y del Cantábrico, junto con Madrid, son los destinos preferidos de los inmigrantes que van buscando los lugares donde las industrias tienen necesidad de mano de obra. Con la creación de un mercado nacional, gracias al ferrocarril y con la aplicación del vapor a los telares mecánicos, empieza a desarrollarse en Cataluña una importante industria textil. Otra actividad industrial que inicia en estos momentos su despegue es la de la obtención del hierro, la siderurgia. Aún se pueden ver en Marbella, Málaga, restos de lo que fueron los primeros altos hornos, alimentados por madera, que se instalan en España. Años más tarde, cuando el carbón sustituye a la madera, la actividad siderúrgica se traslada a Asturias y a Vizcaya. La afluencia de inmigrantes y el desarrollo de las nuevas industrias hace que las ciudades más dinámicas se queden pequeñas para albergar a la nueva población. Necesitan ensancharse, derribar las viejas murallas medievales que no les deja crecer y dar paso a la nueva ciudad. Todas las ciudades en desarrollo, San Sebastián, Valencia, Almería, Bilbao, Madrid, acometen su ensanche. A la izquierda de los progresistas está creciendo un movimiento político cuyos adeptos no están dispuestos a que se traicione el espíritu de la revolución. Son los demócratas. ¡Por la revolución! ¡Por la revolución! ¡Brindemos! El Partido Demócrata
nacido en la década anterior de una escisión del Partido Progresista, reivindica el sufragio universal y la libertad de asociación y de conciencia. Y estoy seguro de que me permitirán. La mayor parte de sus miembros son republicanos. Su figura más conocida es la del catedrático universitario Emilio Castelar. En el verano de 1856 estalla una nueva revuelta social en varias ciudades. El gobierno progresista comete graves errores en la resolución de esos conflictos. Eso es aprovechado por el general O'Donnell, apoyado por la reina Isabel II, para dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. El general Leopoldo O'Donnell, fundador y líder del partido centrista Unión Liberal, va a ser el nuevo hombre fuerte de los próximos años y aplicará una política de libertad y orden. Durante 10 años, su partido se alternará en el gobierno con los liberales moderados del general Narváez, dejando fuera a los progresistas. El gobierno presidido por O'Donnell, temeroso de que una nueva revolución le apeara del poder, aplica una receta importada de Gran Bretaña y de Francia: recurrir a la guerra exterior para asegurarse la unidad en el interior. En octubre de 1859, España declara la guerra a Marruecos. El propio O'Donnell encabeza el ejército de 40.000 hombres que parte a la guerra. La guerra de África se salda en un tiempo relativamente corto, 6 meses, con la victoria española. Después de sucesivas derrotas que culminan con la pérdida de Tetuán, Marruecos firma la paz. En vista del éxito de la guerra contra Marruecos, O'Donnell insiste en la política de guerras de prestigio en el exterior y toma varias decisiones. Envía a México al general Prim al frente de un ejército de intervención. Manda una expedición militar de castigo a la Conchinchina. Acepta que Santo Domingo se reincorpore a la corona española. Y finalmente desata la Guerra del Pacífico contra Perú y Chile. Toda esta actividad exterior se traduce en una sucesión de fracasos y al final es el motivo por el que O'Donnell se ve obligado a dimitir en 1863. A partir de ese momento se turnarán en el poder los liberales centristas y los moderados, y el general Narváez acabará ocupando de nuevo la jefatura del gobierno. A las tensiones políticas se suma en 1866 la llegada a España de la recesión económica que está asolando Europa. Las acciones se desploman y el flujo de inversiones extranjeras hacia nuestro país se paraliza. 1866 va a ser un mal año para Isabel II y sus gobiernos. La oposición progresista liderada por el general Prim, el héroe de Marruecos, protagoniza al comenzar el año una sublevación militar en Villarejo de Salvanés, provincia de Madrid. El levantamiento fracasa, pero la vía revolucionaria queda abierta. 6 meses después, en junio, los sargentos del madrileño cuartel de San Gil se sublevan también contra el gobierno y reciben el apoyo de los demócratas. Pero son reducidos y 66 de ellos son fusilados. 2 meses más tarde, en agosto, en la ciudad belga de Ostende, se celebra una reunión entre los líderes en el exilio de los progresistas y los demócratas y deciden unir sus fuerzas. Firman un pacto para derribar a la reina y convocar unas cortes constituyentes elegidas por sufragio universal que determinen la forma de gobierno. El general Prim, líder de los progresistas, es elegido presidente del Comité Revolucionario. El gran éxito de ese pacto es que se suma a él la mayoría de los militares unionistas encabezados por el general Francisco Serrano. A la reina solo le queda el respaldo de los liberales moderados y de su anciano líder, el general Narváez, quien a duras penas mantiene en pie el andamiaje político montado en torno a Isabel II. Pero en abril de 1868 muere Narváez y con él desaparece el último apoyo de la reina. Los gaditanos son los primeros en sumarse al pronunciamiento militar que, al grito de «¡Viva España con honra!»,
hace el almirante Juan Bautista Topete desde el arsenal naval de la Carraca. La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa, triunfa pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias. 10 días después del pronunciamiento de Topete, se libra junto al puente de Alcolea, en Córdoba, la batalla decisiva entre las tropas fieles a la reina y las revolucionarias mandadas por el general Serrano. Vencen los sublevados. El camino hacia Madrid les queda libre. Isabel II, que está en Lekeitio, Vizcaya, veraneando con su familia, se ve obligada a partir al exilio. Marcha a Francia. En ese momento tiene 38 años y ha sido durante 25 de ellos la reina de España. Con el triunfo de la Revolución de 1868 se inicia en España un tiempo de esperanza. En esos momentos se abre paso un nuevo liberalismo, el democrático, cargado de afanes renovadores, que aspira a democratizar la vida política y a modernizar la economía para que el país pueda sumarse a los nuevos aires que soplan en Europa. El poder político, que permanece durante un tiempo en manos de las juntas revolucionarias, pasa pronto a un gobierno provisional que preside el general Serrano y que convoca elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal. Un hombre, un voto. Este podría haber sido el eslogan de las elecciones que se celebran en España en enero de 1869 y en las que por primera vez se reconoce el derecho al voto a todos los españoles varones mayores de 25 años. Los resultados electorales dan la mayoría absoluta a la coalición de progresistas, demócratas y unionistas que en ese momento está al frente del gobierno provisional. Muy por detrás quedan los republicanos y los carlistas. Los moderados no obtienen ningún diputado. Durante 6 meses las Cortes debaten el texto de una nueva Constitución que se aprueba en junio de 1869. Esta es la más liberal y democrática de todas las promulgadas hasta ahora. Proclama la soberanía nacional. Recoge exhaustivamente todos los derechos y libertades individuales de los ciudadanos que deberán ser garantizados por el Estado. Consagra la libertad de cultos y adopta la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El monarca reina, pero no gobierna. Sin embargo, la nueva Constitución plantea un problema, y es que España sigue siendo una monarquía, pero en esos momentos no tiene rey. Esta va a ser la tarea más urgente del nuevo presidente del gobierno, el general Prim: buscar un monarca que sustituya a la depuesta reina Isabel II. Más de un año de gestiones ante las cancillerías europeas le lleva a Prim encontrar un candidato para ocupar el trono. Finalmente se decide por Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II. El general Prim somete la propuesta a las Cortes. Aunque un tercio de los diputados, mayoritariamente republicanos, vota en contra, los otros 2 tercios votan a favor. La propuesta es aprobada y en noviembre de 1870 Amadeo I es aceptado como nuevo rey de España. Esta es la primera vez que un monarca es elegido democráticamente. Unos meses antes, en junio, la reina Isabel II, que sigue exiliada en Francia, ha abdicado en su hijo, Alfonso, que cuenta entonces 13 años de edad. Mientras el rey Amadeo está de camino hacia España, se produce un suceso que va a cambiar el signo de la nueva monarquía. El general Prim, presidente del gobierno,
resulta gravemente herido en un atentado. Todavía hoy continúa siendo un enigma la autoría del magnicidio. Con la inesperada muerte de Prim, desaparece el principal apoyo de Amadeo I, quien ante la capilla ardiente del presidente asesinado toma plena conciencia de la honda soledad política con la que debe empezar a afrontar su reinado.